Ritual de lo habitual. Una salida informativa, entre tanto caos desatado. Bueno, continuamos en Ritual de lo Habitual. Estamos en una entrevista con Ademar Balda. Él nos va a acompañar. Él es ex cónsul de la República Hermana de Bolivia, designado por Evo Morales. ¿Cómo estás, Ademar? Muchas gracias. Saludos, Gabriel. Saludos, Delfina. Muy agradecido por el espacio para que podamos conversar sobre la coyuntura de mi país, que aqueja sin lugar a dudas en este momento tan importante, previo a un proceso electoral fundamental para la recuperación de la democracia en un contexto tan difícil como es el tema del golpe de Estado, un gobierno de facto y obviamente la resistencia popular, la resistencia del pueblo boliviano. Así que presto para poder responder y absolver las preguntas que tengan al respecto. Buenísimo, muchas gracias, Ademar. ¿Cómo estás, Ademar? Justo nosotros el miércoles, en nuestro anterior programa, estuvimos conversando un poco acerca de la situación en Bolivia, la cual hemos ido relevando desde que empezamos nuestro programa, y estamos muy contentos de poder charlar con vos por eso, que quizás nos puedas contar más de cerca cómo viene todo el proceso electoral, digamos, en Bolivia después del golpe de Estado, cómo han ido impulsando la lucha, digamos, para poder concretar las elecciones que van a ser este 18 de octubre, y cómo se están preparando en relación a el conflicto político que hay por delante. Bueno, asumimos este proceso electoral en resistencia al gobierno de facto, la dictadura, ya que recordemos que producto de lo que ha significado esta crisis política gestada por la violencia, gestada por un levantamiento o un motín policial y un apoyo de las Fuerzas Armadas apoyando a Yanine Áñez como presidenta autoproclamada de mi país, bueno, obviamente se vive una crisis profunda y esto generó pues un descontento social popular porque, recordemos, ha interrumpido la cadena y fundamentalmente el tiempo de lo que es el mandato de nuestro hermano presidente, que no pudo terminar su mandato, que debería haber terminado el 22 de enero de 2020, y esto obviamente ha generado un conflicto, una crisis general política, económica, social, y peor aún con lo que significa el coronavirus. Esto se ha profundizado, se ha ahondado en un inicio, producto de las políticas neoliberales privatizadoras del gobierno de facto. Estaban prácticamente desmantelando las empresas estatales, estaban regalando nuestros recursos naturales, el litio, el gas, estaban prácticamente nuevamente llevándonos al hambre, a la miseria, como siempre lo hicieron estos gobiernos neoliberales. Pero si a eso le sumamos el tema de la pandemia, que además la gente está prácticamente dejada a su suerte, no hay presencia del Estado, no tenemos en este caso recursos para el tema de salud, y la poca plata que había, porque la mayoría de la plata se la robaron, la poca plata que había la destinaron para represión, la destinaron para lo que es el aumento de los salarios de los policías, para comprar más gases, para comprar más balas, para comprar más insumos de represión. Entonces, prácticamente es un contexto muy negativo, un contexto muy, muy difícil en lo económico, social, en lo político, y obviamente en esta situación el gobierno de facto no quiere que haya elecciones el próximo 18 de octubre, no quisieron que haya elecciones en mayo, lo postergaron para agosto, lo postergaron para septiembre, y si no hubiera habido movilización popular, si no hubiera habido las marchas, los bloqueos, esto no hubiera sido posible para este próximo 18 de octubre. Bueno, entonces en ese contexto ellos no quieren que haya elecciones, no quieren que el pueblo boliviano pueda ser consultado para elegir a sus nuevas autoridades porque saben que van a perder. Sus propias encuestas dan como ganador a Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, es decir, el binomio del movimiento al socialismo, y por eso están desesperados, han generado una guerra judicial, un laufaure, lo que es a nuestro hermano Luis Arce Catacora, están iniciando varios procesos, no solamente él, sino a todos los militantes que hemos defendido el proceso de cambio, están deteniendo a los dirigentes políticos, no dejan hacer campaña, están atacando las sedes del movimiento al socialismo, los grupos de choque que apoyaron en su momento el golpe de Estado. Y bueno, esperemos que realmente esta situación cambie, porque no podemos seguir alargando la crisis política que vive Bolivia. Necesitamos un gobierno democrático. Ya nos robaron la elección el pasado 20 de octubre del año 2019 y obviamente el pueblo ya no va a permitir un nuevo atentado a la democracia, una nueva
violación y vulneración a nuestros derechos, pero claramente, reitero, hay la intencionalidad de boicotear este proceso electoral. En estos días hay toma de instituciones como son la Fiscalía, están tomando tribunales electorales departamentales que serían del ámbito subnacional, las representaciones del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, lo que quiere nuevamente es generar un ambiente de caos, un ambiente de incertidumbre, y con eso, bajo esa excusa, sacar a la policía, sacar a los militares, decir no hay condiciones y que se suspendan las elecciones, por un lado. Y si eso no les resulta, lo otro es que quieren afectar, como lo han venido haciendo, los lugares donde ya más históricamente siempre ha ganado, inhabilitando a la gente, desmotivando a la gente para que vaya a votar, desinformando o generando estrategias para que la gente, por ejemplo, si va en la mañana y no le corresponde a su carnet de identidad, a su dígito último del carnet de identidad, le diga no, vuelven a tarde, y reitero, con esto desmotivar a que la gente vaya a votar. Son estrategias que el golpismo está planteando porque, reitero, están desesperados, sus mismas encuestas dan como ganador a Luis Arce Catacora, y frente a eso solo nos queda la resistencia, la movilización y el cuidado y la fiscalización del voto, que es algo que vamos a realizar el próximo 18 de octubre, pero fundamentalmente la denuncia. Y agradezco el espacio porque así nos permite identificar y alertar de esta situación no solamente a los hermanos residentes aquí en Argentina, sino a la comunidad internacional. Y también aprovechamos el espacio para pedir que sean los organismos internacionales, la comunidad internacional, la ONU, Naciones Unidas, todo lo que significa en este caso los defensores de los derechos humanos, para que estén atentos a lo que sucede en Bolivia, para que también sean observadores del proceso electoral, porque claro, en un contexto negativo, ellos sí van a hacer fraude, ellos sí van a tratar de modificar la intención del voto y fundamentalmente la voluntad popular. Frente a eso, tenemos la denuncia, la fiscalización del voto y fundamentalmente la movilización popular, que es lo que ha caracterizado ahora y antes al movimiento del socialismo. Somos el único partido que tiene capacidad de movilización popular. Por eso es que cuando salieron a defender al gobierno de Evo, tuvieron que masacrar en Sacaba, en Sencata, mataron a nuestros hermanos, 35 muertos, heridos, todos de bala, de guerra, y obviamente ahí si le sumas la cantidad de gente herida, que hoy está postergada en una cama o está postrada en una cama y que no tiene las condiciones para recuperarse, porque por un lado o lo amenazan o por otro lado no le quieren dar salud porque fue parte de la movilización popular contra el golpismo, contra el golpe de Estado. Además, quería aprovechar para hacerte una pregunta. Vos en un momento decías que según el número de DNI le correspondía votar a la mañana o a la tarde. ¿Cómo sería eso? Y extiendo la pregunta también para saber y consultarte cómo se preparan o cómo va a ser el mecanismo para votar, tanto en Bolivia como aquí en Argentina, para aquellos que nos puedan ya estar escuchando y puedan votar también. Sí, desde mi punto de vista, esta medida que asume el Tribunal Supremo Electoral fundamentalmente es distractiva, es para desmotivar el voto. Ellos dicen es para ordenar el tema de que no haya aglomeraciones y todo aquello. Pero bueno, es algo conflictivo. Imagínate a unos cuantos días de la elección, en este caso, informar a la gente. Claro, no todos van a hacer caso, pero en ese sentido yo veo más bien una acción que lo que busca es desmotivar a la votación. ¿Cómo es la figura que plantea el Tribunal Supremo Electoral? Dice del 0, 1, 2, 3 y 4, la culminación del 0 hasta el 4 de la cédula de identidad boliviana, votan desde las 8 hasta las 2:30. Y del 5, 6, 7, 8, 9, el último dígito del carnet de identidad, votan desde las 2:30 a las 17:00. Pero ahí yo me pregunto, ¿qué pasa si una persona, adulto mayor, que tiene la culminación en 8, va en la mañana? ¿No le van a dejar votar? ¿Qué va a suceder ahí? Desde mi punto de vista es una medida que, reitero, desmotiva la votación o la participación. Pero bueno, esas son las reglas que está imponiendo el órgano electoral y que claramente lo que busca es generar esa desinformación. Pero, por un lado eso, estamos informando a la gente, estamos replicando toda esta situación, esperemos que la gente vaya a votar en ese orden, y si no, tampoco hay una norma que restringe que la gente no pueda votar con la culminación distinta por la mañana, por ejemplo, o por la tarde. El derecho al voto es un derecho universal, es un derecho consagrado en nuestra Constitución, en tratados internacionales, así que nadie puede restringir el voto más allá de que uno se equivoque, porque tal vez en la mañana puede ir a votar
y en la tarde tiene que cuidar a los hijos o tiene que cocinar. Es un sinfín de situaciones. Eso dentro de Bolivia y fuera de Bolivia. Y en el caso del exterior, en muchos lugares están evitando que la gente vaya a votar. Por ejemplo, en el Brasil. En el Brasil, en concomitancia con Jair Bolsonaro, han sacado una resolución que sobre pretexto del coronavirus no pueden votar. Pero claro, si uno revisa la historia y los antecedentes históricos, ¿qué decía el Bolsonaro del COVID? Que era una gripecina. Y es más, alentaba a sus manifestantes, a sus adherentes a que rompan las cuarentenas. Pero claro, cuando se trata de los bolivianos que pueden con el voto recuperar la democracia, no, ahí el coronavirus después es inmutable, en este caso no puede generar inmunidad. Bueno, y en el caso de la Argentina, el órgano electoral plurinacional, los consulados, las embajadas que deberían apoyar este proceso, que deberían informar sobre cuándo es el voto, dónde van a votar, cómo van a votar, con qué insumos o, en este caso, temas de bioseguridad se va a contar, eso no lo están haciendo. Porque claro, ahí la intencionalidad es desinformar o desanimar. Pero bueno, por suerte aquí estamos organizados, estamos aprovechando y difundiendo por todos los escenarios que podemos para motivar a la gente el próximo 18 de octubre a que pueda emitir su voto, porque saben los golpistas que en la Argentina el voto del MAS es 82%, 90%, y eso significa que existe un gran apoyo popular y eso obviamente nuevamente se va a volver a reflejar este próximo 18 de octubre. Por todo aquello, lo que nos estamos concentrando, además de informar y fundamentalmente, en este caso, organizar al pueblo, es también a la fiscalización. La fiscalización del voto va a ser fundamental, porque no vamos a permitir una vez más que nos roben la elección. Vamos a sacar fotografías de las actas electorales, las originales, y aprovechando el espacio, eso nadie puede evitar, porque es un acto público, es un acto transparente, y nadie puede, en este caso, evitar que uno saque la fotografía del acta de escrutinio final. Muy buena la información. Te queríamos preguntar, en Capital Federal, las personas que se quieran acercar a votar, hay creo 24 escuelas, ¿no?, que se van a estar abriendo y no sé en el resto del país. Sí, bueno, nosotros estamos apoyando un poco la organización en lo que es Cava, ¿no? Hay distintos hermanos, hermanas que están apoyando en otras provincias. El padrón electoral aquí en Argentina es muy importante, son 166.000 habilitados para votar y el padrón electoral argentino, es decir, de los residentes bolivianos en la Argentina, puede llegar hasta el 2% de lo que es el conteo final. Es decir, si fueran a votar el 100%, ese aporte sería del 2%. Pero obviamente eso no sucede. En general no vota el 100%, vota el 60%. Esperemos que ahora el apoyo vaya aumentando, porque es muy importante la participación y ellos lo saben muy bien. Por eso quieren evitar a toda costa o desmotivar lo que significa el voto del exterior, fundamentalmente el argentino. Entonces, en ese sentido, lo que se está haciendo es identificar los colegios donde votan, en este caso, en lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Puedo mencionar los 24, pero creo que en este momento no corresponde por temas de tiempo. ¿Cómo se podría buscar eso para las personas que lo quieran buscar? Hay una aplicación que se llama Yo Participo, OEP. Uno ingresa a Google, pone Yo Participo, OEP, que quiere decir órgano electoral plurinacional, y le sale una aplicación donde tiene que insertar su carnet de identidad, su fecha de nacimiento o su nombre completo. Y con eso, inmediatamente el sistema debería darle el lugar exacto donde va a votar el hermano, la hermana boliviana, o los hermanes bolivianos, ¿no? Bolivianes, ¿no? Para poder un poco incluir en este sentido lo que es la participación, ya que muchos compañeros, compañeras no saben dónde van a votar, no les dicen dónde van a votar. Ese trabajo lo debería hacer la OEP, lo debería hacer los consulados, las embajadas, porque están en la obligación en este caso de informar, no solamente de recibir consultas, sino fundamentalmente de informar. Pero claro, como no les da la gana, como no tienen el interés ni la predisposición política, bueno, ese es el mecanismo. Entrar a yoparticipo.oep y ahí le va a salir la aplicación para que puedan consultar con su carnet de identidad boliviano, con su fecha de nacimiento y su nombre completo, dónde está habilitado para votar. Pero bueno, como ya hay una cultura democrática, bueno, donde votaron el año pasado, en general se va a mantener. Entiendo que por algunas restricciones que son sujetas a la pandemia del coronavirus, algunos establecimientos aquí en la Argentina
van a sufrir algún tipo de modificación o se van a tener que ampliar a otros colegios cercanos, porque obviamente es lógico, la idea es evitar aglomeraciones, pero a la gente que nos está escuchando, fundamentalmente residentes bolivianos, no va a ser algo que está, por ejemplo, si el año pasado votaron en Chacabuco o en Bajo Flores, escuela número 20, por dar un ejemplo, la otra escuela, si se va a modificar por este tema de la pandemia a solicitud del gobierno argentino, va a ser pues a 3 cuadras, a 4 cuadras, es decir, va a estar muy cercano. Así que vayan a votar. Si no saben exactamente dónde votaban el año pasado, pueden entrar a la aplicación. Pero si no entran a la aplicación, vayan al colegio donde votaron el año pasado y seguramente ahí tendrá que haber un instructivo o un comunicado de dónde se modificó. Buenísimo, muchísimas gracias por la información. Esperamos que esto, y vamos a difundirlo para que esto llegue a la mayor cantidad de hermanas y hermanos bolivianos. Creo que el pueblo argentino ha tenido mucha solidaridad con nuestros hermanos de Bolivia. Acá hubo muchas movilizaciones cuando sucedió lo del golpe, apoyando a Evo y apoyando al MAS y sobre todo al pueblo que estaba sufriendo estas atrocidades y estas represiones que vos contabas y que lo siguieron sufriendo hasta ahora. Así que también esperamos que desde los espacios de organización, que escuchen nuestra radio y otros medios de comunicación también se solidaricen y difundan esta información para que, bueno, todos puedan ejercer su derecho a votar y que pueda restablecerse la democracia en Bolivia. No sé si querés unas palabras. Así es, yo les agradezco a ustedes, les agradezco de sobremanera, de corazón, porque son estos espacios los únicos que nos quedan para poder difundir y fundamentalmente al pueblo argentino que nos está cobijando y que ha demostrado esa vocación democrática, esa profunda vocación democrática que tiene el pueblo argentino, el noble pueblo argentino que el año pasado se movilizó contundentemente. Yo veía las imágenes, realmente era un mar de hormigas porque no había cuándo termine y eso es algo que nos llena de mucha satisfacción. Argentina y obviamente muchos otros países, muchos pueblos hermanos, pero fundamentalmente la Argentina, que además hoy está cobijando a nuestro hermano Evo Morales, que está refugiado político que en la Argentina, es realmente uno de los países que ha demostrado este principio de respeto a los pueblos y fundamentalmente a los gobiernos democráticos. El gobierno argentino no reconoce al gobierno de facto de Bolivia y aplaudimos esa posición firme que tiene porque, claro, ¿cómo reconocer un gobierno que es producto de un levantamiento policial, de un levantamiento militar? Eso solamente lo hacen los gobiernos que no respetan las soberanías y por eso aplaudimos este gesto democrático del pueblo argentino y les estamos profundamente agradecidos antes, ahora y siempre. Muchas gracias y bueno, el 18 de octubre a nuestros hermanos bolivianos, bolivianas, tenemos la posibilidad de recuperar la democracia. Con nuestro voto vamos a recuperar la democracia, vamos a hacer justicia a los caídos en Sacaba, en Sencata, vamos a hacer justicia a todos los que estamos siendo perseguidos políticos por este gobierno de facto y fundamentalmente vamos a reencaminar el camino de la construcción de nuestra economía que hoy, gracias a los golpistas neoliberales, pues hoy está prácticamente por los suelos. Bueno, Valdemar, te agradecemos mucho que hayas cedido tu tiempo para poder hacerte esta entrevista. Esperamos lo mismo nosotros desde acá y bueno, sabé que contás con este espacio radial para poder transmitir cómo se va a vivir ese 18 y el futuro de Bolivia. Continuamos con el programa. Ritual de lo habitual. Una salida informativa, entre tanto caos desatado.